Dios me lo bendiga, mis hermanos. Voy a hacer este video comenzando con una lectura bíblica bastante importante y así a veces limar algunas asperezas o saber de dónde sale el propósito de cada mensaje bíblico dado por mí o por muchos, ya que conformamos un grupo de oradores bíblicos, adoradores al Señor a través de la lectura y interpretación de las Escrituras. En Juan 10 del 33 al 37, fíjense lo que le pasó a Judío acá cuando decía: los líderes judíos le respondieron: no te apedreamos por algo bueno que hayas hecho, sino porque hablas en contra de Dios. No eres más que un ser humano, pero dices que eres Dios, por eso te vamos a apedrear. Y Jesús le contestó: en la ley de ustedes está escrito que Dios dijo: yo dije que ustedes son dioses. Si llamo dioses a aquellos que recibieron el mensaje de Dios, y las Escrituras no pueden ser ignoradas, porque al Padre, o al que el Padre eligió y envió al mundo, le dicen ustedes que ofende a Dios porque dije: yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aún no me creen a mí. Crean las obras que hago para que sepan con toda claridad que mi Padre está en mí y yo en él. Cuando Jesús hacía las obras, los judíos, los fariseos, ellos decían: no te vamos a matar por las cosas buenas que estás haciendo, sino por lo que estás diciendo, por la blasfemia en contra de Dios. Te estás diciendo que tú eres hijo de Dios cuando no lo eres. Y Jesús todavía se atrevió y les dijo: no es que yo digo que soy hijo de Dios, mi Padre y yo somos uno, porque Él es el que me envió. Él me escogió a mí por amor a todo para que yo viniera a predicar las buenas nuevas de salvación. En lo que es el capítulo 7, 8, 9 y 10 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, nos explica y nos hace ver a un Jesús bastante comprometido con la obra de Dios, comprometido en el caso de que estaba dispuesto a morir apedreado, ¿verdad? Sin importar ese tipo de muerte tan horrible, por hacer el trabajo de Dios. El trabajo de Dios, como él dijo, trató a los fariseos y dijo: bueno, ustedes son personas que no me aceptan a mí por lo que hago, sino por lo que digo. Pero el mismo Abraham, que sabía, ¿verdad?, y que no hacía las cosas que yo hago, ustedes lo amaban, y él sabía el día en que yo iba a venir, porque él vio ese día. Él vio ese día. Es más, antes de Abraham nacer, yo soy, ya yo existía, dice. Dice otra parte que él vino para darle luz a los ciegos. Él vino por los ciegos y no por los que ven, porque los que ven están ciegos porque quieren estar ciegos. Están ciegos porque quieren. Los fariseos, todavía torpe de mente, solamente con la cizaña de querer arrestar a Jesús y apedrearlo, decían: ¿cómo nos vas a estar tratando de ciegos? Ahora nos dice ciegos como a ellos. No. Si ustedes fueran ciegos, a ustedes se les perdonaría el pecado porque son ciegos. El problema es que ustedes están pecando cuando aún ven. Ustedes no se pueden justificar en el pecado porque son ciegos. Ustedes no tienen cómo justificarse, porque ustedes, conociendo la verdad, la han cambiado para pecar. Jesús no vino a cambiar la ley de Moisés para nada. Eso se ha mantenido intacto. Jesús es un buen judío. Él fue quien reveló y destapó la olla de la matraca que tenían los saduceos y los fariseos contra el mismo pueblo. Fíjense que ellos entregaron a Jesús, siendo uno de ellos, a los romanos para que le diera la peor de las muertes. ¿Cómo una persona va a entregar a uno de los suyos a un cuerpo extranjero? Fíjense, ¿no? Y vemos que Jesús se atrevió a hacer tantas cosas delante de ellos para mantener la integridad espiritual de su Padre y para que aquellos que no lo conocían, lo conocieran como tú y yo, como ustedes y nosotros, lo podemos conocer antes que Dios no sea hallado. Mismo Isaías dice: busca de Cristo, busca de Dios mientras
sea hallado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que las personas tienen en su poder una Biblia y la usan de adorno, de talismán en su casa, y no se sientan siquiera a hojearla, leerla y mucho menos estudiarla. Seguimos. En Jesús, un buen orador judío, ya que él es judío, él sigue siendo judío, y él es el rey de los judíos. ¿Qué significa la palabra judío? Bueno, no nos vamos tan atrás, pero porque sabemos que judío significa adorador, viene de Judá, ¿verdad? Adorador de Dios o apartado para Dios. Pero también, ya de los diccionarios para acá, según el diccionario judío, significa persona que profesa el judaísmo, ¿verdad? Es un verbo conjugado, digamos. Persona que profesa el judaísmo o está relacionado con la ley judía. Generalmente el uso del término judío se utiliza para referirse a tres grupos. Primero, a aquellos que tienen orígenes étnicos judíos. Segundo, a aquellos que practican el judaísmo. Y tercero, a aquellos que se identifican como tales por su, valga la redundancia, identificación cultural e histórica. La halajá, la ley judía, da otra definición de la identidad judía. Bueno, esto es cuando ya va un poco más allá, pero vamos a hablar sobre las primeras tres. Primero, Jesús, étnicamente judío. Fíjense que Jesús se caracterizaba con estas tres de forma íntegra. Era, o es mejor dicho, es de origen étnico judío. Veamos la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, del 1 al 17. Entonces venimos, ¿verdad? De Adán, de fulano, de David, de Abraham, bueno. Entonces hasta que termina José y Jesús. Ya hay un linaje judío de Judá, de la descendencia de la tribu de Judá para acá. Y fíjense, vamos a buscarlo acá para que vean de dónde comienza, para no parafrasear. En Mateo capítulo 1, estaba un poco ausente estos días porque me había dado una gripe, no podía ni hablar. Fíjense, esta es la lista de antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el papá de Isaac, Isaac fue el papá de Jacob, Jacob fue el papá de Judá y de sus hermanos. Judá fue el papá de Fares y Sara, Fares fue el papá de Herrón, Herrón fue el papá de Ran, y así hasta llegar a, fíjense, Josías y mamá de Jesús. Matán fue el papá de Jacob, Jacob fue el papá de José, que era el esposo de María, la mamá de Jesús, a quien se le conoce como el Mesías. Ya el linaje viene ya de sangre de María. De María, porque los linajes judíos es por mamá. Está el patriarcado, pero por linaje ya también por mamá, porque sabemos que Jesús no tenía sangre de José, sino de María, porque venía de su vientre. No con eso José es menos importante en el linaje. Hay un estudio en cuanto a los linajes que en algún momento se los voy a colocar para que lo vean y sepan de qué estoy hablando. Un saludo a Roberto Cañizales, mi hermano me está escribiendo en este momento. Está en los Panamá. Tiene años, mi hermano, tiene más años él allá que yo acá donde estoy. Un saludo, mi hermano, Dios te bendiga. Espero te guste el video. Un saludo a mi tío Julio, que ha tenido problemas con el pronóstico, ya que la computadora está medio flocha. Sí, y bueno, es que el cambio de clima ha sido tan brusco que vuelve loca la computadora. En estos días me dice, va a haber sol de la mañana tal, con temperatura de tantos grados, 40 grados, y de repente cae un chaparrón de agua. Y bueno, y hubo un chaparrón de agua en Ciudad Ojeda el sábado. Él me había dicho, ve Leonardo, prepárate por allá, decirle a la gente que conoce en Ojeda que se prepare, porque bueno, y pasó. Generalmente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del linaje, tenemos que hablar de sangre. Como prácticamente es el mejor ejemplo en el cumplimiento de las normas o leyes mosaicas, solo un pequeño ejemplo sería
En Mateo 15, del 1 al 39, seguimos leyendo a Jesús. La segunda característica, como practicante judío, él fue el más obediente, porque él destapó la olla, como les dije, de la matraca que tenían los fariseos, y que todavía mucha gente que se cataloga como pastor, apóstol, porque los apóstoles hoy en día no existen. El último fue Pablo. Esto de apóstol ahorita, eso es el elefante blanco. Mateo 15, del 1 al 39, después de esto vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley, se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Jesús les preguntó: ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Dios dice: respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulta a papá o mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle a papá o a la mamá: tengo algo que podría ayudar, pero le voy a entregar a Dios. Es decir, menospreciando a los padres, ¿verdad? De esta forma enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres, así con su tradición anulan la palabra de Dios. Hipócrita, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes: este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí continúa, ¿verdad? Y como tradicionalista e histórico, recordemos que él ha sido profetizado desde el principio de los tiempos. En Juan capítulo 1, versículo del 1 al 8, nos da un pequeño ejemplo de que Jesús es historia judía. Jesús es historia judía. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él, nada se habría hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido contra ella. Entonces, como él le dijo, ahí sigue hasta el versículo 18, y como le dijo a los fariseos: desde antes de nacer Abraham yo soy. Y no están hablando de algún secular, de algún amorreo, de saduceo. Bueno, están hablando de gente realmente enfocada en el judaísmo, ¿verdad? Como Abraham, que digamos que es el papá de la fe, como llaman algunos, que no está en la Biblia eso. Jesús atrajo multitudes por el poder otorgado por su Padre Dios. Él hacía milagros, consolaba a la gente y compartía con todos, desde los más necesitados hasta los más ostentosos. Otro ejemplo de un buen tradicionalista judío era que en una práctica Jesús practicaba costumbres judías muy usada hasta hoy. Y en este caso vamos a enfocarnos en el pueblo judío. En el pueblo judío ortodoxo y ultraortodoxo se usa una práctica llamada Higbodedut. Higbodedut, ¿qué significa? Higbodedut, que más o menos significa plegaria personal en aislamiento, o simplemente significa aislamiento, estar solo, aunque su propósito no es estar sinceramente solo. Es decir, está solo literalmente, pero está con alguien más. Es decir, mi pregunta va a ti, por lo menos Manuel González, mi amigo, mi cuñado Rubén, mi primo David. ¿Con quién es la persona en el día con la cual tú te la pasas más tiempo? ¿Con qué persona pasa más tiempo durante el día? ¿Con cuál? Mi esposa no, papá no, obviamente con Dios, pero hay uno con el que pasas tiempo, pues después de Dios pasas más tiempo. Hijo, mamá, contigo mismo, con vos mismo pasáis más tiempo. Claro, esa es la persona con la que vos compartís más tiempo, por eso digo que aunque su propósito en sí no es estar solo, pero literalmente lo estás en cuerpo. Y ya que pasas más tiempo contigo mismo, ¿cuánto nos conocemos? ¿Qué tanto te conoces?
¿Qué tanto compartes contigo mismo? ¿Qué tanto dices me voy a dar un gusto? ¿Me voy a dar un regalo yo mismo? Porque a veces pensamos más en lo demás que en uno, ¿verdad? Quizás otros te conocen más a ti que tú mismo, a ti mismo. ¿Cómo puedes tener una relación con Dios y con otras personas si tú no te conoces a ti mismo? ¿Por qué me molestan ciertas cosas que a otros no les molestan? ¿Por qué será que a veces somos tan distintos a otras personas, verdad? ¿Cuánto te conoces a ti mismo? ¿Cuánto te conocéis vos mismo? Habláis solo, a veces dice, estás hablando solo, estás loco. No, ya va. Estoy exteriorizando mis ideas, mi sentir. Estoy hablando con Dios. ¿Por qué nos da pena a veces hablar solo? Para conocer a alguien debes pasar tiempo con esa persona y compartir con ella, ¿verdad? Debes comunicarte con esa persona. Tú no vas de buenas a primeras a relacionarte con alguien y entregarle toda tu confianza sin conocerlo. ¿Y cómo podemos hacer esto? En la orden del día. Pues como lo hizo Jesús en Lucas 22, del 36 al 46. Vamos a buscar Lucas 22, del 39 al 46. Dice, vamos a leerlo rapidito aquí. Muchos sabrán de qué estamos hablando. Dice, como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los Olivos y sus seguidores fueron con él. Al llegar allí les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó de ellos un poco, se arrodilló y oró. Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerza. Él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor. El sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Cuando Jesús terminó de orar, fue a donde estaban sus seguidores. Se quedaron dormidos, vencidos de tristeza. Jesús les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Mientras Jesús, ¿verdad? Ahí estaba con ellos, él se apartó a hacer hispodedut, a hablar consigo, a hablar con Dios. Es que tú te relacionas a veces contigo mismo sin tener en cuenta a Dios. Tenemos que tener en cuenta a Dios, obviamente. Él no se va a apartar de nosotros. Y al momento de nosotros apartarnos, aislarnos, aclarar nuestras ideas, ¿qué está pasando? ¿Qué hice mal? Tengo que revisarse. Hay que revisarse uno mismo, porque a veces juzgamos a los demás y no nos vemos en un espejo. Peleamos con nuestras parejas, con nuestras esposas, con nuestro hijo, y no nos olvidamos que nosotros también somos parte del problema y tenemos que dar parte a la solución. Somos parte de la solución. Jesús va a orar y los discípulos también, pero Jesús se aleja de ellos y él le dice, no han podido orar por tan solo una hora. Una hora es lo que nos exige Dios, que hablemos con él, que hagamos hispodedut, que significa que nos aislemos en plegaria para con Dios, nosotros mismos con Dios. Una hora. Así hace mención en Mateo 26, del 36 al 46, pero fijémonos en el versículo 40, cuando dice, no has podido orar una hora, te has quedado dormido. En este momento cumbre tan importante, donde ya yo me tengo que entregar para ser molido en una cruz, necesito tener en cuenta mi opinión también. Dios mío, haz de mí pasar esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú has dispuesto para mí. Y Dios envía ángeles para que te consuele. Dios mío, tengo este problema. Dios mío, Él te va a dar la solución, pero tienes que apartarte. Yo lo hago una vez al día. Yo sí lo hago. No seré el mejor. A veces doy hasta 2 horas. Y a veces doy un poco menos. Pero siempre me aparto para consultar con Dios. Y hay un momento en que no tengo ganas de hablar con Dios ni conmigo mismo. Pero entonces igual es cuando más me tengo que apartar, aislarme y decir, Dios mío, no tengo ganas de hablar contigo, no sé por qué, y van saliendo las palabras. Estoy tomando en cuenta a Dios hasta para decirle que ahorita no tengo ganas de hablar con Él, y Él me va a dar algo, Él me va a dar una solución, lo va a hacer, por lo menos le va a dar respuesta a mis preguntas. Me dice, tú hiciste algo que no tenías que haber, y esta es la consecuencia de tu causa. Una hora es que los rabinos judíos recomiendan
¿verdad? Para estar a solas, ¿verdad? Con uno mismo y hacer. Eso se llama un sabbat al día, una hora de sabbat, de descanso, de aislarme de todo. Un momento, ya va, por eso la hora de almuerzo en el trabajo, bueno, yo me aparto, como, y ahí comiendo hablo con Dios. Dios mío, esto, ayúdame en el trabajo, no sé qué hacer, qué sé yo, este supervisor me tiene ya la piedra afuera, le zampo o no le doy, le abandono el trabajo, me quedo, ¿qué hago? Y ahí es cuando yo hasta aprovecho de hacer unos videos. ¿Por qué? Porque el sabbat, el descanso, no es solamente un sábado. Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, ¿verdad? Pon tus cargas sobre mí, que yo os haré sabbat, que yo os haré descansar. Dice, Él es nuestro descanso. Apártate un momento de la discusión, del trabajo, una hora al día antes de dormir, y habla con Dios. Haz ikbodedut. Es algo muy personal, ¿verdad? Muy íntimo, para que te exprese como quieras, sin vergüenza, sin atadura. Consulta contigo mismo. Vete a un lugar donde nadie te moleste. Apaga el celular un momento. ¿Hasta cuándo me ha estado doliendo acá a veces tanto? Y me duele el túnel carpiano. Fíjense cómo estoy engripado. Vete a un lugar donde nadie te moleste, ¿verdad? Y comunícate con Dios para que tenga sentido tu encuentro íntimo contigo mismo. Habla con Dios en aislamiento y Él te escucha. También hay una parte en la Biblia donde dice que vete a tu lecho, ¿verdad? Ahí es donde te escucha Dios. Arrodíllate ahí. Habla con Él en intimidad con Dios. Dios quiere intimar contigo. Él es tu mejor amigo, como te dije. Jesús, ¿verdad? Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Por lo tanto, el ikbodedut, así como suena, es algo muy personal, muy íntimo, para que te expreses como quieras. Cuéntale un chiste. Dile, estoy metido en este chisme. En el tema, yo tengo una clase que preparé bien organizadita. La voy a dar en 3 partes. Y es cuando sabemos que nosotros tenemos algo, ¿verdad? Que no nos gusta que se metan con eso. A veces hay gente que pone normas y reglas en una relación y dice, bueno, de mí podés hablar lo que quieras, pero no te metes con mi mamá. Con mi mamá eso es sagrado. Con las hijas mías, por lo menos yo tengo mis mujeres sagradas. No me podés decir de mí cuando yo llego a un trabajo, que aquí les gusta que presumir como están un nivel mayor que uno en el trabajo. A mí me gusta gritar, a mí me gusta ser un poco atorrante y tal. Bueno, atorrante, esa palabra les queda grande. Es un poco así como expresivo. Yo hablo así. Yo también sé hablar así, le digo yo. Pero eso sí, yo te respeto y todo, yo sé en qué nivel estoy. Pero no te me metáis con mi madrecita, con mi esposita, ni con mis hijas, y cuidado con mis hermanas, porque hasta ahí ya se voltean los papeles. No, está bien. Bueno, pila. Pero ¿qué pasa, no? Que eso hace que uno se aísle un poco. Y yo, Dios mío, yo tengo que hablar con Dios porque ya esto me tiene. Y lo hago. Dios mío, este hombre. Y fíjense, Dios escucha. Dios escucha. Por eso, siéntate con Dios un rato. Siéntate con Dios. A mis amigos les digo, mis alumnos que tienen problemas, a veces me escriben, profe, necesito una solución para esta pregunta. A veces son más preguntas personales que teológicas, ¿no? Y por eso no las publican ahí, porque yo digo, bueno, ¿cómo puede publicar algo así, no? Y mi profe, me está pasando tal cosa, hice algo indebido, no sabía, me dejé llevar. Yo le digo, habla con Dios aparte, Él te escucha, pide perdón y Él te va a decir. Jesús es el mejor ejemplo para los judíos. ¿Y por qué yo enfatizo en la cuestión judía? Porque hay unas costumbres que están saliendo ahora, que están judaizando las iglesias cristianas, cuando debería ser al revés, cristianizar a los judíos, que era lo que hacía Jesús, ¿no? Y quieren tomar un ejemplo de un buen judío. Tomé el ejemplo de Jesús.
Hay una Biblia. Y Él está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un saludo para todos. Espero les haya gustado la clase. Disculpe el tono de voz. Estoy bastante quebrantado. Pero Dios es bueno. Él sabrá. Un saludo a todos. A mi tío Julio, que esa computadora se la arregla en el nombre de Jesús. Y ese celular también. Porque bueno, el celular lo une con la con bueno. Estos días estaba ahí anticipando unos tifones y me dijo, ve Leonardo, en el Pacífico se les dice tifones, en el Índico se le dice ciclón y en el Atlántico huracán. Ve, este es un genio, dije yo. No, eso lo tiene, pero bueno, vergatario, como decimos allá en el Zulia. Dios me lo bendiga a todos, pues, que el Señor me los cuide. Saludos a todos y aquí sigo yo en la hamaca, dándome mala vida, como dice Rafael Carrasco, un amigo mío. Saludos.